Alexis Reimers, gusto tenerte con nosotros. Sabemos que tienes toda una empresa de ingeniería y en seguridad. Y dentro de eso, pues se nos ocurrió que eras una persona, por varias cosas que estás haciendo, que nos puedes sacar de muchas dudas en estos días, en especial con los cubrebocas. Porque es una de esas discusiones que oímos todos los días, que si usar, que si no usar. Primero, la primera parte antes de entrar a cuál sí, cuál no, que sí, ¿se debe usar o no se debe usar un cubrebocas? Porque unos nos dicen que esa sería la solución y no tendremos que estar con tanto rollo, ¿no? Isaac, gracias por haber pensado en nosotros nuevamente. Es un gusto compartir, un orgullo también poder compartir con la gente que te sigue día a día, semana a semana, y la confianza que nos tienes de poder expresar aquí estos puntos. La pregunta que me haces, ¿sirve, no sirve? ¿Es importante el cubrebocas? Definitivamente sí. De hecho, nosotros lo vimos como una pieza toral en cuanto al eje de protección hacia las personas, donde estamos nosotros poniendo todo el énfasis en las doctrinas y cuestiones que nosotros normalmente llevamos para la protección, el haber analizado este problema. Dentro de las estrategias, y si lo vemos, hay varias estrategias que se utilizan, que están los de aislamiento social, distanciamiento social, protección, que es cubrebocas, lavado de manos. ¿Y por qué? Vamos a entender la esencia de esto. Lo que queremos es proteger esta zona, vamos a poner, del cuerpo, que es la entrada hacia nuestras vías respiratorias, de este virus, que no vaya a penetrar por su alta capacidad de contagio y adhesión a las células del sistema respiratorio. Y es lo que estamos evitando, es lo que estamos protegiendo. Yo lo puedo traer en cualquier otra parte del cuerpo, vamos a poner el virus, y no tengo problema. Mi problema es cuando entra al sistema respiratorio. Por eso es que yo llamo un elemento toral o esencial el cubrebocas, porque estamos protegiendo lo que llamamos la última milla, el lugar más cercano de acceso al cuerpo. Entonces, si tú ves, aislamiento social es de que no te puedas tú contagiar, quitar los medios de contagio. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando de 7,000 millones de personas en el mundo, pues tienes todo tipo de idiosincrasias, todo tipo de conocimientos, de grados de estudio, etcétera, y hay cuestiones muy prácticas que van a funcionar. Quédate en casa, pues sí, no vas a salir y no vas a contagiarte, pero la realidad es que la gente tiene que salir. La realidad es que la gente sale por alimentos, por otro tipo de cuestiones. El distanciamiento social es para que no se transmita de persona a persona vía aérea esto. Y ya las protecciones, pues evidentemente está el cubrebocas, que se explica por sí solo por qué es que sí sirve y sí evita el contagio. Acabas de decir algo clave, se explica por sí solo, pero todavía no entendemos todo el mundo y muchos dicen, bueno, si nada más se trata de tapar, como tú dices, esta parte toral, ¿por qué usar unos y no otros? Ahorita entramos exactamente en todo eso, pero primero es, tú hablas de la zona. ¿Hay alguna prueba científica que nos diga que eso es lo que hoy en día se necesita? Digo, antes de entrar en cuáles, primero saber si hay alguna prueba, en especial porque además somos ingenieros, así que los ingenieros siempre queremos tener pruebas y resultados. Definitivamente, Isaac. Sí, esta es una de las grandes cuestiones. Hay estudios sobrados de la efectividad del cubrebocas. Por mencionar algunos de los que nosotros hemos visto como pruebas científicas, está el artículo, hay uno muy famoso publicado en el National Academy of Science, que para que tú publiques ahí quiere decir que es una cuestión seria, probada, con un sustento científico detrás. Y de hecho Mario Molina, que nos suena a todos muy conocido, el mexicano que tiene un premio Nobel, él escribió parte de este artículo donde prueban dentro de los métodos que mencioné cómo el distanciamiento social todavía en una curva de crecimiento de contagio está presente, cómo el aislamiento sigue dando altas y bajas y cómo
para empezar a bajar esas curvas de contagio, lo que funcionó estadísticamente con los estudios que se hicieron es el cubrebocas. También tenemos el British Medical Journal, que ha publicado varias cosas, el Institute of Systems Biology y el American Medical Association, y puedo seguir y mencionarte 30 artículos científicos que prueban la efectividad del cubrebocas. O sea, no es una cuestión que nos late. Además, es una cuestión que yo decía muy perceptible. Desde las pandemias de la antigüedad, y estamos hablando aquí como de 1348, de las primeras ya pandemias registradas en la historia, independientemente de la que pasó en la era del Imperio Romano, los doctores o médicos, vamos a poner de esa época, ya usaban una especie de cubrebocas que tal vez se ha visto ahí y que se han preservado, porque eran hechos de piel y con forma de animales, de pájaros, con una nariz muy larga, que para ese entonces, estamos hablando de una época que no se conocía que existía un virus, que no se conocía que existía una bacteria, pero es gente muy perceptiva y vieron que la protección del aire, o lo querían una especie de filtrar a través de esa nariz larga, vamos a ponerlo así, y también asustar en ese entonces a los aromas que se llamaba en ese entonces. Entonces, perdón, lo que tenemos ahí es gente que observa, que ve si funciona o no funciona de manera muy empírica. De ahí podemos ir en la historia de las pandemias viendo que lo que siempre existió fueron los cubrebocas de piel, de pergamino, de tela, la fiebre española, etcétera. Vemos que todo mundo tenía estos cubrebocas. Quiere decir que en la práctica y en la ciencia comprobado, sí funciona, sí es efectivo su uso. Oye, en eso mismo, pues como tú le dices, en la práctica los médicos tenían cubrebocas, siempre lo hemos visto ahora, era muy normal ver que el médico se pusiera el cubrebocas, todo, ahora, ojo, había el sencillito, lo veíamos para el pintor, veíamos muchos de esos sentidos, y ahí entra la esquizofrenia que ha entrado de repente de qué cubrebocas sirve, cuál no, o hasta el sencillito que dice, pues me pongo mi tela, mi franela y listo, ¿no? Dime algo, o sea, ¿cómo saber y probar? Porque hemos visto la típica, ya sabes, el que te mandan por WhatsApp del cuate que se pone el cubrebocas, le sopla y no apaga una vela, ¿no? Y si eso es real, o le ponen agüita y a ver si cae el agüita cuando sabemos que el virus es mucho más chiquito que una gota de agua, ¿no? Sí. Ahora, de lo que me preguntas, bueno, hablando ya de las efectividades y eficiencias de los mismos cubrebocas, tenemos, como mencioné, una historia de evolución de los cubrebocas, que lo que protegemos son las vías respiratorias, porque esta es una de las cuestiones que también ha habido mucha polémica ya a nivel político, a nivel de estados, de cómo es que se transmite. Y también hay estudios científicos de la Universidad de Harvard, donde tenemos que la principal medio de transmisión del virus es aéreo, es a través de spray. Entonces, y el contacto que uno lo lleva. ¿Qué es lo que tenemos? Dentro de la evolución de los cubrebocas, como mencioné, estaban los de piel, ya luego tenemos los de tela, que se reusan, tenemos los desechables, que son los que estamos habituados al uso médico. Y todo esto tiene una razón. Y yo creo que una de las críticas que he hecho, que sí ha tenido un poco de eco, es de que no es nada más usar el cubrebocas. El cubrebocas es una herramienta. Y es una herramienta, vamos a poner, como bien mencionas, hasta de uso médico. Hay que saber utilizar las herramientas. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que, por ejemplo, el famoso KN95, el cubrebocas que usan los doctores, que a todo mundo dijo, bueno, si los doctores lo usan, ha de ser lo mejor que hay. Bueno, es una herramienta que se utiliza para cierto caso. Los doctores utilizan normalmente dos tipos de cubrebocas, el tricapa y el KN95. ¿Y qué es lo que tienen estos cubrebocas? Uno tiene el tricapa, que es el que vemos en centros de operaciones y demás,
son desechables ambos. ¿Por qué? Porque la contaminación evita la poder reutilizarlo de manera práctica. Ahora, en el Tricapa lo que estamos protegiendo es al paciente más que al doctor. Tiene vías de acceso aéreas. Entonces, lo que está él es bajando la carga viral que él pueda transmitir, sobre todo, por ejemplo, en una operación de cuerpo abierto, de que no queremos que los virus entren al cuerpo, más que cualquier otra cosa. El KN95 es un cubrebocas que sella, pero a la vez es desechable. ¿Y esto por qué? Porque el virus no vuela, no camina, no se transporta solo. De hecho, hay que entenderlo rápidamente. Son esferas de lípido, una grasa, con proteínas en las coronas y el RNA, básicamente estos tres elementos. Entonces son estas esferitas, microesferas de menos de 2 micras que caen si no tienen otro sustento. El spray de la saliva, ya sean gotas más grandes, gotas más pequeñas, flota en el aire ese tipo de humedad de acuerdo a las condiciones y a la circulación, etcétera, temperatura que pueda haber. Cuando yo tengo un cubrebocas desechable, ¿y por qué son las 4 horas o las 8 horas y se tiene que tirar? Porque en ese momento se está humedeciendo. Un KN95 filtra mecánicamente partículas de 5 micrones hacia arriba, pero de 5 micras hacia abajo no las filtra. Estamos hablando del coronavirus de 2 micras y obviamente como cualquier cosa en la naturaleza tiene una normal de tamaños, pero vamos a poner las 2 micras de la mediana. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ese spray de agua, vamos a poner líquido que lo está llevando, en el momento que el cubrebocas se humedece, ya es permeable y el filtro mecánico no está funcionando. Lo mismo pasa con los de tela y los de tela se humedecen mucho más rápido. Y los de tela no tienen filtros mecánicos de 5 micras. Dejan pasar todavía mucho más. Por eso es que son muy delicados. Esta evolución, vamos a poner de los materiales, también llega al día de hoy. Y por eso también fue que nosotros nos abocamos a buscar prácticamente el mejor cubrebocas que pudimos haber encontrado. Y créeme que vimos todo sin límites a nivel mundial. Y lo que encontramos fue una cuestión ya de las nuevas tecnologías, que es, ya vamos a ponerle las telas, quiero llamarle telas inteligentes, las telas modernas, que tienen ciertas propiedades además de únicamente el tejido. Estas telas lo que tienen es, además de un tejido que pone un filtro mecánico que no deja pasar de 5 micras hacia arriba, también tienen partículas de zinc y de plata, donde están generando iones. Estos iones son los que neutralizan al virus y a las bacterias. Vamos a poner la última generación de cubrebocas, los que tienen no únicamente este filtro mecánico, que es lo que se buscó desde el principio, desde el 1300, sino que además este filtro mecánico tienen esta particularidad de poder neutralizar a través de iones los virus y bacterias. Oye, eso está, a ver, o sea, está un poco curioso todo esto, porque todos vemos la tela y nos imaginamos la tela y cortamos un pedazo de tela y nos los ponemos, y tú ya me hablas de telas inteligentes, ya me hablas de telas iónicas, o sea, términos ahí, o sea, que tiene algo que además los mata y todo, o sea, y esto es una tecnología, además, de otro lado, donde además se han especializado en startups y en descubrimientos y todo. Platícanos un poquito de esto, porque creo que la gente debe saber cuál es la diferencia, porque no nos digan, ¿en serio? ¿Y cómo sabemos, no? O sea, existe okay. Eso, todos queremos que ahí está la tela, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, vámonos a la tela per se. La cuestión de iones, voy a tratarlo de poner en partes. La cuestión de iones no es una cuestión nueva que la acabamos de descubrir. Es una cuestión que lleva bastantes décadas,
donde se ve la efectividad. Es más, varios de los aires acondicionados que limpian el aire, además de tener estos filtros HEPA, también generan algunos ozono y otros iones. El ozono O3, que también es, vamos a poner la misma particular de un ion. Un ion es una molécula que ha ganado o perdido un electrón. Tenemos iones positivos y iones negativos. Estas partículas que se están generando a través de la plata, que es, bueno, la plata durante siglos se ha comprobado sus propiedades antisépticas. Todas las vajillas de plata, etcétera, se utilizaban mucho, sobre todo por cuestiones antisépticas. Hemos escuchado también del cobre. Tienen mayor generación o menor generación de iones. Otro de los metales preferidos es el zinc, que también tiene mucha generación de iones. Ahora, sí se conoce ya de tiempo atrás que el ion puede neutralizar las bacterias. De hecho, hay varias telas ya en deportes, ya las empezábamos a ver, donde la misma tela no huele mal. ¿Por qué? Porque activamente está matando las bacterias. Entonces, las bacterias que causan el mal olor son eliminadas, son asfixiadas por esta generación de iones. ¿Cuál es el punto de la tecnología? Vamos a poner de Sonomask, la de Sonovia, de esta compañía. Sonovia, su tecnología clave es que los iones los puedes poner tú en la tela, pues a través de las partículas de metal que le pones. El problema es cuántas veces lo puedes lavar antes de que estas partículas metálicas se empiecen a desprender. Ese es el gran reto. Y hasta ahí estábamos ahora. La innovación de Sonovia en Israel fue un sistema que se desarrolló en Bar Ilan, que es el sistema de cavitación. ¿Qué es lo que hace la cavitación? La cavitación busca, a través de ultrasonido a muy altas frecuencias, poder incrustar estas partículas metálicas en la fibra del hilo, en las distintas fibras. Entonces, en los espacios, vamos a poner vacíos de la fibra, se incrusta, como cuando tienes una piedra que está incrustada en un anillo y está cerrada, incrustada. Esta se incrusta en las fibras. Entonces, por más lavadas que tenga, no se pierden los metales que están generando estos iones positivos y negativos. Ahora, ¿cómo funcionan los iones? En contacto con una bacteria, drenan su oxígeno, lo jalan. En contacto, cuando tienes iones positivos y negativos, se unen y la proteína del virus, vamos a poner en particular las coronas del SARS-CoV, lo que hacen es de que lo jalan y se convierten en agua, porque la carga de esta proteína es positiva, igual que hidrógeno. Entonces, cuando tienes dos hidrógenos, digo, sin entrar en tanto detalle, generas ya moléculas de agua jalando y destruyendo el core del virus. Además, con la carga, tú neutralizas lo más importante, que es el RNA del virus. ¿Cómo actúa el virus? El virus entra al sistema respiratorio, toca a tus células y pasa el RNA a hacer la función del DNA de las células del pulmón, y ahí empieza a generar más virus con la energía de tu célula. Está aventando virus que a su vez exponencialmente lo están haciendo. Ese es vamos a poner de una manera muy breve, espero que un poco simple de entender cómo es que funciona esta tecnología. Como todas las tecnologías, tiene una parte, vamos a poner, que parece magia, pero aquí estoy explicando paso por paso cómo funciona, como bien dices, como ingenieros. Perdón, Alexis, en esto mismo, y has dicho varios puntos muy importantes, que fue parte el lavado, el reutilizarlo, el todo eso, porque una de las problemáticas que nos vamos a enfrentar ahora va a ser, todas estas telas son, no todas son biodegradables, las que están usando para los cubrebocas, todo esto. O sea, el siguiente problema va a ser la contaminación entre pruebas desechables, cubrebocas. Entonces, uno es buscar algún mecanismo para que
reuses tus cubrebocas de alguna manera. Hay algunos que no se pueden, hay unas tiritas de tela que dices tú en la torre, hay otros que se van lavando y es tela y se va desgastando igual. Y lógicamente van contaminando porque además lo usas, lo vas, lo tiras donde caiga vas contaminando. ¿Qué podemos hacer? Porque va a ser un problema. Acabando esta pandemia, en algún momento o un tiempo que dure, ahora vamos a tener millones de cubrebocas en el mar, en la tierra, en los árboles, en las plantas. Sobre todo con los materiales sintéticos, Isaac, y sobre todo cuando son desechables. Sí, tienes totalmente toda la razón en la cuestión ecológica. ¿Y qué es lo que también nosotros vimos en el cubrebocas? El cubrebocas, como te digo, el desechable lo tienes que estar tirando cada 4 horas. Yo veo que hay gentes que lo usan 4 semanas, no 4 horas. Pero ¿con qué daño? ¿Cuál es el problema? Y lo voy a explicar de una manera igual sencilla. Acá yo tengo un cubrebocas, el cubrebocas, el Sonomask de Sonovia, donde, ¿qué es lo que estamos haciendo? Adentro de esta tela tenemos, como expliqué, las partículas metálicas que nos están generando los iones. La gente normalmente tira ese cubrebocas en la contaminación. Y no es un problema futuro, es un problema de la contaminación presente. Ya en los mares, en ríos, en lugares, hay una cantidad enorme de cubrebocas. Es más, se tienen, para que no se reutilicen, se están quemando con ácido y demás, que genera otra contaminación. Claro. El punto de biodegradable de estos materiales es bajo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tipo de cubrebocas? Este cubrebocas, a diferencia, por ejemplo, de los de tela que no te ofrecen, o los de neopreno que no te permiten respirar, tampoco si son totalmente impermeables, o sea, parecerían totalmente impermeables, pero si tú puedes respirar por ese cubrebocas, quiere decir que hay un intercambio. Ahora, la gente, y quiero hablar de esto, que es uno de los puntos más importantes, no es el cubrebocas en sí, es, como dije, cómo utilizas la herramienta. La gente agarra su cubrebocas, lo guarda o lo dejó en la mesa, como lo estoy haciendo ahorita, y se lo pone, vean, así. Normalmente todo el mundo lo hace así. ¿Cuál fue el problema que yo utilicé? Lo tocamos con todo y lo contaminamos por adentro. ¿Dónde lo guardé? ¿Atiné? ¿Supe? Sí, claro, pero perfecto. ¿Dónde lo guardé? Número 1. En la mesa ensuciándose. Con suciedad, con billetes, con monedas. Tal vez eso ya lo manipulé, ya está contaminado. Y el problema es el siguiente, o cuando lo agarro aquí así, y no como se debe usar, de que únicamente de los listones, así es como se ponen cubrebocas, y se sube y se ajusta perfectamente acá. No puedo tener varias entradas de aire. ¿Qué es lo que pasa? Al haberlo tocado acá, lo estoy llevando a un ambiente que tiene humedad de mi respiración, tiene células dérmicas, epiteliales, etcétera. Tengo células en la cara donde este virus se va a estar reproduciendo y está en un ambiente calientito. Esto se llama en un laboratorio prácticamente una caja de Petri. Y me estoy poniendo la caja de Petri con virus, si es de tela, aquí en la cara. No dejo ni salir al virus. Simplemente lo estoy metiendo. Este es uno de los problemas que estas discusiones, vamos a poner políticas entre si se debe de obligar el cubrebocas o no. Antes que si se debe de obligar o qué cubrebocas, por favor, lo que se tiene que hacer, en lugar de estar dando tantas cifras cada día, lo que se debe hacer es enseñar cómo funcionan las cosas. La gente lo aprende y lo entiende muy rápido. ¿En qué momento en todas estas cuestiones se ha estado enseñando el uso correcto del cubrebocas? Ahora, ¿cuál es la ventaja que nosotros, por qué nos gustó este cubrebocas en especial? Este cubrebocas tiene, en todo momento, está neutralizando el virus, no deja que crezca. Entonces, si no me fijé, si descuidadamente lo puse aquí o lo dejé en un lugar sobre la mesa, alguien respirando, le cayó spray, etcétera, en el momento del contacto
está neutralizando, no deja que crezca este virus y lo está, como expliqué por las cuestiones de iónicas, lo está neutralizando. ¿Cómo sé que este cubrebocas funciona? De una manera muy sencilla. ¿Cómo todo lo que explico no es mambo jambo o una muy bonita explicación, pero totalmente fantasiosa? Porque la gente lo va a ver inmediatamente. Cuando tú te pones un cubrebocas Sonomask, esto Sonovia, durante más de 20 minutos, 15 minutos, tu respiración, tu aliento ya está en el cubrebocas. Los demás cubrebocas, en especial los de tela, están generando todo un cultivo de bacterias y no es un problema de mala higiene bucal. La bacteria vive en la boca. Entonces, en el momento que yo estoy respirando y llenando de bacterias los cubrebocas, pues van a tener un mal olor. El Sonomask jamás va a oler mal. ¿Por qué? Porque los iones están desactivando las bacterias en todo momento. Esa es la prueba, vamos a poner, palpable del funcionamiento de este cubrebocas. Otro de los puntos es la ergonomía. Es fácil de respirar. Eso nos gustó mucho porque son dos telas y con esas tengo tanto el filtro mecánico como la neutralización del virus y los aditamentos que hacen que se ajuste. Y si ustedes ven, tengo yo aquí un área muy grande cubierta. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es que si llega a filtrarse, vamos a poner un virus por los lados, tiene que recorrer un camino largo en contacto con la tela, donde la tela a través del proceso iónico lo está neutralizando. Por eso, de todo lo que vimos, esto fue el cubrebocas que encontramos y que nos fascinó, ahora sí, amor a primera vista. Para medio terminar con todo esto, porque es muy interesante, algo que a la gente le preocupa es el costo. Digo, ya vimos cómo van variando los precios, o sea, los famosos KN95 costaban 15 pesos antes de la pandemia, después costaban 150, y no importa, comprabas el de 150 porque era mejor, no importa, porque el otro que vale 6 pesos no sirve, y luego el otro, pero cuando empiezas a sumar de 6 en 6, ¿qué pasa? Aprovechando que tú los tienes, los de Sonovia, los de Sonomax, de la empresa, ¿cómo están de costo? ¿Sale realmente muy, o sea, es tecnología israelí, trae iones, trae doble tela, trae todo esto? ¿Es caro, es barato, cómo es en ese sentido, no? Ok, poniendo un poco de historia. Llevamos ya meses en las negociaciones, vamos a poner con mismo Sonovia. Explicamos y presentamos el caso que nosotros no podíamos traer a México un cubrebocas que en Israel este cubrebocas vale $65 al público, igual en los Estados Unidos, está en $60 al público. Nosotros estamos por debajo de eso. Número uno, porque el mercado, digo, no son las más economías, no son los mismos poderes de compra. Pero ¿cómo es que se paga? Tenemos los estudios en el site, en whm.global, o en sonovia.mx, donde comprobamos que este es el único cubrebocas que tú necesitas para toda la pandemia. Porque si lo necesitas lavar, jamás no va a perder las propiedades. Lo único que no puedes usar son blanqueadores o suavizantes de tela. Con agua tibia de lavabo y un jabón neutro lo lavas y sobre todo se lava por cuestiones de polvo o por cuestiones de maquillaje, etcétera. Esas son las razones. Porque yo, por ejemplo, lo he lavado, yo creo que en meses lo he lavado 2 veces. No he necesitado el lavarlo más. Pero yo lo podría estar lavando a diario con estas condiciones y nunca perder sus propiedades. Entonces, voy a hacer una inversión de un cubrebocas que me protege terriblemente más o me protege de manera efectiva y real contra estar comprando cubrebocas tal vez muy baratos que tengo que estar tirando, que no siempre lo voy a estar haciendo y que si se contaminan voy a traer cajas de Petri en el área que estoy tratando de proteger. ¿Cuál es la efectividad de estos cubrebocas? Está también muy clara. Del uso de cubrebocas, independientemente si estás usando uno efectivo o uno que te disminuya la carga viral,
Es sencillo. Los países que no han apoyado a los cubrebocas y los países que sí han apoyado el uso obligatorio de cubrebocas. Por ejemplo, hoy por hoy, los países claros, vamos a poner desde un punto de vista populista, que no lo han apoyado, es más, han desmotivado el uso del cubrebocas, tenemos a los Estados Unidos, a Brasil, a México, a Gran Bretaña. Estos países son claros en que los líderes no han apoyado este uso obligatorio de los cubrebocas. Números, como decimos, tajes y concretos. Estos países suman el 50% de las muertes por COVID. Todos los demás países han puesto las medidas de distanciamiento social, de aislamiento social, de lavado de manos, etcétera. La diferencia es el cubrebocas. Estos países, como digo, estos 4 países en su conjunto suman el 50% de las muertes por COVID y tienen únicamente el 9.5% de la población mundial. Estamos hablando que el 9.5% de la población tiene el 50% de las muertes. ¿Por qué? ¿En dónde nos diferencia? En este tipo de política. Yo te diría, con esos resultados, ¿funciona o no funciona un cubrebocas? Dentro de esos resultados, ya para terminar, hay muchos que dirían, bueno, si esto es la maravilla, ¿por qué no todo el mundo lo usa? ¿Por qué no lo usan en Israel todo el mundo? Si es todo esto, ¿por qué no lo usa todo el mundo? Aunque deberían, digo, de por sí no usan cubrebocas, pero bueno, ¿por qué no lo usa todo el mundo? Y en ese sentido, ¿y qué le recomendarías tú en general a la gente en este respecto, no? Es lo mismo de siempre. Como bien dijiste, en la sociedad en Israel no todo el mundo está siguiendo las líneas, pero la gente que se debe de cuidar, que ese es otro de los puntos muy importantes dentro de las políticas públicas, un gobierno tiene que cuidar a la gente más vulnerable. Sobre todo esas son las políticas que se supone que son de los gobiernos, buscando a la gente más vulnerable, ayudarla y subirla, protegerla. Y lo que estoy viendo es que con las políticas de no protección, a los más afectados son esas gentes vulnerables. ¿Por qué está sucediendo esto? Yo te diría, es igual que como el cinturón de seguridad de un coche, que lo tienes que hacer obligatorio para tú proteger a la misma persona. El prohibir y tener grandes penas para que la gente no maneje ebria por el peligro hacia los demás, hacia él y hacia los que van en el coche. Son las cuestiones, vamos a poner, sociales. Yo creo que es una cuestión de información y como bien también lo he mencionado anteriormente, hace falta que en lugar de estar dando cifras para tratar de bajar las tragedias, se esté enseñando a la gente y viendo las nuevas fibras, las nuevas tecnologías que sí lo pueden proteger. Porque eso de nada más estar dando, vamos a poner cifras de manera general, y hablo en todos los países, lo que están haciendo es quitando la tragedia. Una muerte es una tragedia. Ya cuando estamos en estadísticas, se pierden esas tragedias. Pero para hablar un poquito de números también, y cuestiones serias, estas tragedias que estoy poniendo y contestando a lo que me dices de por qué se usa o por qué no se usa, recordemos a Ayotzinapa. Ayotzinapa fue una gran tragedia en este país y lo sigue siendo. 43 jóvenes murieron una noche y hasta hoy lo seguimos teniendo en las venas. Las muertes que han habido hasta el principio de esta semana significan Ayotzinapa durante una noche de Ayotzinapa durante los próximos 3 años, todas las noches. A eso equivalen las muertes. Entonces yo creo que sí se requieren ya una sensibilización y empezar a utilizar las cuestiones que funcionan, las cuestiones probadas, porque estamos hablando de vidas. Lo mismo en los Estados Unidos. Si nosotros vemos la cantidad de gente muerta al día de hoy, estamos hablando de 2 meses, el equivalente a 2 meses de 911 todos los días de esos 2 meses. De eso estamos hablando al día de hoy. Y todavía esperamos el doble
de tragedias. Entonces yo creo que sí es un momento de estar tomando en serio, de estarse poniendo ya los cubrebocas, de estar utilizando las herramientas que funcionan y de cuidarse, que es lo que yo le pido a todo el mundo, sobre todo a la gente más vulnerable. Nos tenemos que cuidar y tomar esto muy en serio. Oye, ya ahora sí, pues aprovechando ya que estás y que nos dices, ¿por qué no nos platicas dónde los podemos conseguir? Porque seguramente ahora la gente va a decir, bueno, yo quiero, puedo leer cómo los puedo conseguir, dónde los puedo conseguir, y por ahí a lo mejor hasta podemos hacer alguna cosa y a la gente de Diario Judío regalarles alguno o hacer alguna cosa interesante. Ya te vamos a comprometer, Alexis, pues ya que aprovechamos de estar con eso, hacemos hasta eso, ¿no? Si siempre puedo ayudar y si siempre puedo contribuir y si esto va a ayudar a algunas personas que lo necesitan, siempre, Isaac, sabes, ha sido en el pasado, es en el presente y será en el futuro, pueden contar con nosotros. Donde los pueden encontrar es en Sonovia con V, Sonovia.mx o sonomask.mx. El Eso ahí site lo tienes donde... atrás. Sí, de hecho, sonomask.mx se puede ver y el site o la compañía que ve todas estas tecnologías de protección está en whm.global, whm.global, ahí pueden ser. Y el compromiso, sí, déjanos ponernos de acuerdo y vamos a obsequiar algunos, hacer alguna promoción especial para las gentes de Diario Judío con mucho gusto, Isaac. Oye, pues Alexis, no nos queda más que agradecerte, decirte mil gracias por explicarnos, por aclararnos este panorama que para mucha gente era inentendible o que era, creían que era cualquier cosa y todo, y que pues trae mucha tecnología y muchas cosas atrás de esto, ¿no? Y más cuando se trata de cuidarnos a nosotros, y en este caso, de cuidar a los demás, porque por primera vez, cuando uno dice no fumes, pues es mi problema. O sea, ya sabemos que contaminamos a los demás, pero es mi problema. Te decían, no bebas, es mi problema, no el tuyo. No hagas esto, es mi problema. En este caso, no es nada más mi problema, es el de todos, porque tenemos que cuidarnos unos a otros, ¿no? Así es, Isaac. Desde luego, te agradezco la oportunidad, te agradezco el foro. Espero haber dejado algo, como siempre, haber dejado algún tipo de sensibilización que puedan tomarlo en serio y que pueda ser útil sobre todo, más que haber puesto algún comercial o demás. Si ves, lo que traté de hacer es tratar de explicar el porqué de las cosas. Alexis, pues muchísimas gracias. Estaremos en contacto para esta promoción con la gente y para que la gente vea dónde lo puede tener y aprovechar y ayudar a la gente. Es más, casi te puedo decir que vamos a buscar que sea para gente más vulnerable en principio, para los que vayamos a regalar, aunque esto es para todo mundo, porque todos nos tenemos que cuidar, porque esto, ahora sí, como alguien me dijo, no es un virus que discrimine, ataca a todos. Así es. Y las comorbilidades son las que puedas tener uno, ¿no? Que son las que uno descubre, que ya será tema tal vez de otra ocasión, que podemos hablar los modelos alternativos que hay en el mundo para poder ejercer esto que hemos estado estudiando. Muchísimas gracias, Alexis. Un abrazo a la distancia. Gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Ya dejé de... Ok. A ver, déjame. Ok.